Cerrado unos 11 años, la crisis se llevó por delante el negocio de este hotel de 5 estrellas en El Saler. Desde entonces el edificio sigue ahí, en primera línea de playa, y aunque algunos quisieron demolerlo, otros proponen ahora dedicar el edificio a un uso público, reconvertirlo, por ejemplo, en una residencia de ancianos. Eran años dorados, fue sede de reuniones políticas y alojamiento de equipos de fútbol en competiciones europeas. Hoy nada queda del lujo del Hotel City Saler tras 10 años de abandono. Esta puerta que ahora ven completamente destrozada, esta era el acceso directo que tenían los clientes del hotel al mar. Tan solo les separa, como ven, unos metros. Cerró en el año 2011, dejó a 80 trabajadores en la calle. Cayó en manos de los bancos y ahora sus propietarios son firmas inmobiliarias de fondos extranjeros que han intentado reabrir el hotel presentando unas licencias de obra, pero el ayuntamiento ha denegado los permisos. Y no solo eso, el ayuntamiento ha firmado la caducidad de la licencia medioambiental. Fuera de ordenación y construido en ahora pleno parque natural, es un paso más hacia el derribo. Está fuera de ordenación y una vez se ha dejado sin usar durante tantos años, lo lógico es recuperar los terrenos naturales que habían antes de la construcción de este hotel. Una batalla ganada para los ecologistas que siempre han creído que este hotel debe desaparecer. Estamos en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera, en una zona de especial protección. Todas estas infraestructuras sin uso, obsoletas, anacrónicas, tienen que ir desapareciendo. No piensan igual en la asociación de vecinos. Creen que deberían dar un uso público al hotel y convertirlo en residencia de ancianos. En verano estos son casi 5.000 o 6.000 las personas que habitan aquí. De ahí la necesidad de servicios. Una postura que apoya también el Colegio de Enfermeros de la Comunidad Valenciana. Ya llevamos tiempo defendiendo que esa infraestructura se utilice para remodelarla y hacer un centro de referencia gerontológico y geriátrico. Piden una segunda vida que evite el derribo y aproveche un hotel abandonado que amenaza ruina. La policía ha detenido a una mujer de